será, porque un día estaremos reunidos juntos con Él y para siempre será la calma. Por siempre y para siempre podremos alabarle, glorificarle, y por siempre será todo como Él lo planeó, como Él anhelaba que fuera. Gracias, Señor, por tanto amor, por tu bendición, Señor, y porque tú nos sigues formando a través de tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón en este momento, Señor, para que podamos ser redarguidos y entender que necesitamos seguir dependiendo de ti y de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tomes a Jonathan, Señor, en este momento, que nos va a dar el mensaje que tú has preparado para nosotros a través de él, Señor. Te pedimos, Señor, que le des fortaleza y le des denuedo para hablar de tu palabra. Gracias, Señor, por tanto amor y por amarnos tanto, Señor, y habernos traído en el día de hoy. Te alabamos y te exaltamos en nombre y autoridad de tu amado Hijo Jesús. Amén. Buenos días los que nos hemos saludado. Itzita, buenos días. Stephanie, buenos días. Gusto verlos, Dios me los bendiga. Bueno, hoy seguimos. Creo que sus Biblias ya se abren automáticamente en Mateo 14, ¿no? Están por ahí más o menos. Ya forma un doblez permanente. Hoy vamos a estar leyendo Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Y vamos a ver del versículo del 13 al 21. Ya estamos como en la segunda parte de Mateo 14. Y dice la palabra de Dios: al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca, es decir, después de que él escuchó que Juan el Bautista había muerto en manos de Herodes. Dice, al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades, y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora ya está avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren sus alimentos. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces y los levantó los ojos al cielo, bendijo los alimentos y partiendo los panes se los dio a los discípulos y los dio a los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Esta es la palabra de Dios que vemos en el día de hoy, esa famosa historia, ¿verdad? Muy conocida para muchos dentro de círculos cristianos, que Jesús alimentó, ¿qué? A 5,000 personas, bueno, más de 5,000 porque dice sin contar a las mujeres y los niños, o sea que había más personas, pero alimentó a una multitud muy grande, ¿con qué? Con 5 panes y con 2 peces, multiplicando esto hasta que sobrara. Y este es un pasaje que se usa muy frecuentemente para hablar sobre la prosperidad, para hablar sobre la fe, pero quisiera que nos acercáramos a estas palabras en el día de hoy con un corazón enseñable, pues es necesario que entendamos que este pasaje significa mucho más de que Dios puede proveernos financieramente o materialmente, significa mucho más de que Dios nos pueda prosperar y que tenemos que tener fe. Aunque ese es un punto importante de este pasaje, no es todo lo que Jesús está tratando el Señor está mostrando por medio de esta palabra. Y para eso quisiera que recordáramos un poquito qué es lo que estamos conectando con este pasaje, qué es lo que había venido pasando, ¿verdad? Es decir, ¿cómo puedo conectar este milagro con el reino de Dios? La oposición que ha venido experimentando, si se acuerdan, el rechazo que ha venido experimentando. ¿Cómo puedo conectar este milagro también con el llamado que tú y yo tenemos de ser representantes mientras estamos aquí en la tierra, representantes del reino de Dios? Y uno dice, bueno, ¿cómo puedo conectar todo esto? A manera de, tal vez un poquito de contexto, recordamos que Jesús, él tenía que aislarse por ciertas razones. Por ejemplo, ya vimos que en este caso él se aisló por precaución, por prudencia, porque él vio la violencia que se estaba viviendo ministerialmente hablando, cómo estaba Herodes buscando también matarlo.
Y vemos también que aquí mismo se sigue viendo esas 4 voces de las que hablábamos la semana pasada. ¿Qué pasa cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué escuchamos? Y decíamos, bueno, escuchamos la palabra de la persona que predica la palabra de Dios. Escuchamos también la voz del enemigo que quiere que olvidemos la palabra de Dios. Pero también está la voz de la conciencia que nos recuerda constantemente lo que la palabra de Dios grabó en nuestros corazones. Y finalmente tenemos una voz de la historia que dirá si esta persona sí escuchó y sí vivió por fe conforme a lo que escuchó, o simplemente llegó a ser un Herodes más que habla la historia tristemente de ellos. No sé quién seas tú, pero con eso venimos ahora en este pasaje y la palabra de Dios sigue hablando a nosotros. Tal vez en este caso es la misma persona compartiendo el mismo mensaje o la misma palabra. Tu conciencia va a ser la misma durante la semana y la pregunta es, ¿cómo vas a actuar conforme a lo que vas a escuchar en el día de hoy? ¿Vas a dejarlo solamente en lo que tal vez te quiera engañar el enemigo, tu propia carne, de decir, no te profundices mucho en eso? Ya Jesús multiplicó comida y así mismo te puede multiplicar todo lo que tú quieras. Te puede multiplicar carros, casas, comida, trabajos, lo que tú quieras. Jesús te lo va a multiplicar, solo dáselo a Él. Y podemos caer en un extremo, ¿verdad?, de quitarle el verdadero sentido al reino de Dios y empezar a enfocarnos más en las cosas terrenales. Por eso algunos dirán que este pasaje solamente habla de eso, la manera como Dios provee a nuestras necesidades de manera abundante. Pero dejarlo solamente en eso le quitaría todo el significado a lo que tú y yo tenemos enfrente de nosotros. Y por eso hoy quisiera que viéramos algunos puntos claves para poder mantenernos, ¿verdad?, firmes, llegar a la profundidad de este mensaje y podernos llevar ese verdadero alimento que llena el espíritu. Y así como hemos visto algunas personas aparecer en estos últimos pasajes, porque hemos visto que ya hablamos todo lo que era doctrina, por decirlo así, con las parábolas, con lo que se vio de Mateo 5 al 13 más o menos, pero como que a partir de aquí en adelante se empieza a ver de manera práctica cómo es que se ven estas cosas que ya hemos aprendido. Vimos un ejemplo, por ejemplo, por la vida de Naamán, vimos un ejemplo gráfico la semana pasada por medio de la vida de Herodes, y aquí seguimos viendo un ejemplo gráfico de las personas que siguen rechazando el mensaje del evangelio, que siguen rechazando a Cristo por quién es Él realmente, pero también vemos a otras personas que se supone que deben servir de la mano del Señor y serían los discípulos. O sea que hoy vamos a estar enfocándonos en 2 grupos de personas. El primer grupo, la gran multitud que estaba siguiendo a Jesús, y el segundo grupo, los discípulos que estaban con Él en aquel lugar desierto, ¿verdad? Ellos querían apartarse por un ratico, pero ¿qué pasó? Las multitudes los seguían. Y ese es el primer punto que quisiera que tratáramos de aclarar en el día de hoy. Número 1 es, ¿por qué no podemos decir que lo más importante de este pasaje es la prosperidad y la provisión divina? ¿Por qué no podemos decir eso si ahí dice claramente que Jesús multiplicó panes y peces de manera asombrosa? Bueno, es necesario que tú y yo sigamos leyendo la Biblia e incluso la conectemos con otras partes en donde se habla de este mismo tema. ¿Por qué no podemos decir que esto solamente se trata de prosperidad y provisión? Bueno, porque Jesús mismo lo dijo, Él mismo fue a hablarles a estas personas después de multiplicar panes. Y en Juan 6, versículo 26 al 27, justo después de que Él les alimenta en este lugar, Él va y les dice ahora, de cierto os digo que solo me buscan porque comieron pan y se saciaron. Y Él les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que tiene vida eterna y que permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. En otras palabras, Jesús les estaba dando a entender, si ustedes vienen a mí porque yo les puedo dar alguna comidita, ustedes vienen a mí solamente porque quieren el milagro, la sanidad, la prosperidad, pero no vienen a mí porque yo soy el Hijo de Dios enviado para salvarlos de sus pecados. Por eso Él les dice, no pongan sus ojos, no trabajen por la comida que se acaba. O sea, el pan se lo comen y al otro día van a tener hambre. Y Él les dice, pongan sus ojos en mí, búsquenme a mí, yo soy el verdadero pan de vida. Entonces, por eso tú y yo no podemos leer este pasaje y decir, este milagro me está hablando, es que Dios me va a proveer a mí de manera abundante en todo lo que yo necesite y le pida. No, este pasaje nos está hablando de que sí, Dios es misericordioso, entiende nuestras necesidades y en su voluntad Él nos va a proveer en ciertas cosas, pero ante todo nos está dando a entender que eso no es lo más importante,
que lo más importante es mantenernos en Cristo Jesús. Él es el verdadero pan de vida, es el verdadero sustento que tú y yo necesitamos. Pero entonces con esto no podemos negar que obviamente Jesús podía seguir haciendo milagros, que Dios todavía puede en nuestras vidas también seguir haciendo obras de gracia, ¿verdad? Y misericordia con nosotros. Y no podemos negar que a pesar de que la gente buscaba a Jesús solamente por los milagros, Él se compadecía de las personas. O sea, si Jesús hubiera sido un hombre de corazón duro y no quisiera ser amoroso con ellos, Él les hubiera dicho una vez: ustedes no me sigan, ustedes están desaprovechando de mí. Pero Jesús no era como nosotros. Él no se dejaba llevar por sus impulsos emocionales. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, se compadeció de ellos. Y es una palabra que se usa poquitas veces en estos evangelios. ¿Sí se acuerdan cuando había dicho la última vez que los vio a una gran multitud y se compadeció? ¿Por qué qué? Porque los vio que eran como ovejas sin pastor. O sea, Él se compadeció y dijo, pobrecitos, ellos todavía no entienden. Ellos todavía están cegados, ellos todavía piensan que lo único que necesitan es cosas aquí en la tierra y no han puesto sus ojos y su corazón en lo que está más allá, en lo eterno. No lo han hecho. Y Él entonces se compadecía de estas personas, obviamente se dolía de sus necesidades. Él se dolía de que las personas no tuvieran que comer. Él se dolía de que las personas estuvieran enfermas, por eso las sanaba, por eso multiplicaba comida para que ellos pudieran comer. Pero Jesús no quería solamente saciar necesidades físicas. ¿Qué quería hacer Jesús? Saciar esa gran necesidad espiritual que todos tenemos. Recordemos que Jesús se apartó de la multitud. Y la pregunta es, ¿qué tipo de compasión llevó a Jesús a hacer todas estas cosas aún después de que Él quería estar solo? O sea, la soledad no es que sea algo negativo, no podemos generalizarlo como que es que quiero estar solo y eso es algo malo. Jesús quería estar solo por varias razones, ya lo vimos. Una, porque pues por prudencia, por la violencia que estaba experimentando. Él también quería estar solo para descansar, para recobrar fuerzas, porque como todo ser humano también Él se cansó. Pero entonces Jesús se ha apartado de estas multitudes y vemos entonces que ahora Él no se estaba enfrentando solamente con la oposición de parte de Herodes. Se estaba experimentando y estaba enfrentando muchas otras cosas. Seguramente Jesús estaba completamente triste de saber que su primo se había muerto. O sea, imagínense que a Jesús le digan, Jesús, imagínate que Juan el Bautista fue decapitado y está muerto. O sea, a veces leemos estas páginas como si Jesús no sintiera, mire, siguió haciendo milagros. Claro, es el Señor, Él podía seguir haciendo estas cosas, pero no podemos negar que cuando Él vino a este mundo, se despojó de tanto que llegó a sufrir como tú y yo sufrimos. O sea, Jesús también sentía dolor por las pérdidas. Y vemos entonces aquí a un hombre, ¿verdad?, que se le acerca y le dice, Señor, tenemos hambre. Mira toda esta gente, están enfermos. ¿Y qué hace Jesús? A mí no me molesten que se me acabó de morir mi primo. No, así no actuó Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se compadeció de las personas. O sea que Jesús en este momento quiere apartarse, en este momento Jesús quiere estar solo porque está con un poquito de carga emocional porque lo están persiguiendo para matarlo. Está buscando estar solo porque quiere descansar físicamente. Está buscando estar solo porque quiere reposar sus emociones de todo esto que está experimentando con la muerte de su primo. Y lo vemos más claramente en Marcos capítulo 6, versículo 31, que nos habla nuevamente del mismo milagro. O sea, Mateo nos cuenta esto, pero el resto de la Biblia también nos vuelve a mostrar un poquito más a detalle. ¿Qué más pasó que Mateo no puso en esta parte? Y dice Marcos, ¿verdad?, que Jesús estaba cansado físicamente, no solamente Él, sino sus discípulos. Por eso Él se los llevó y les dijo, vámonos a un lugar desierto, vámonos. Porque Él sabía la necesidad de aislarse temporalmente para recobrar sus fuerzas. Y vemos entonces en Marcos 6:31 y Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. O sea, en otras palabras, todos ellos estaban completamente cansados. Han hecho muchas cosas ministerialmente hablando. Esa es la labor del que sirve a Dios y aún del Hijo de Dios, ¿verdad?, que sigue perseverando, por decirlo así, en la fe para vivir como el verdadero cristiano. La vida cristiana también te va a cansar.
No para que uno diga, ya no quiero hacer eso nunca más, sino que te va a agotar físicamente porque requiere mucho de nosotros, no solamente espiritualmente, sino física y emocional. Y es lo que le estaba pasando a los discípulos y a Jesús en este momento. Apartémonos a un lugar desierto y vamos a descansar un poquito. O sea, ellos realmente no tenían tiempo para descansar. Dice también Marcos 6 que no tenían ni siquiera tiempo para comer. O sea, imagínense lo ocupados que ellos estaban. Y esa es la vida del que sirve a Dios. Si tú has tenido la oportunidad de compartir con una persona que le sirve a Dios de manera cercana, te das cuenta que no tiene tiempo para nada. No tiene tiempo para sus cosas personales, no tiene tiempo para otras cosas de diversión o descanso, porque está ¿qué? De lleno metido en decir, esta es la responsabilidad que tengo. Y es lo que Jesús estaba viviendo con sus discípulos. O sea, ellos hasta ahora estaban empezando a meter, ¿cómo se dice ahí? A tantear con el pie a ver cómo es que era esto del servicio. Y Jesús empieza a darles una gran enseñanza de entrega y de fe. O sea, imagínense esto. La gente, aún sin saber el dolor que Jesús estaba pasando, aún sin saber la preocupación que él podía tener, aún sin entender el cansancio que estaba experimentando, ¿qué hizo esta gente? Fue a buscarlo. O sea, imagínense, ellos se fueron por allá hasta el desierto hasta que lo encontraron. ¿Y qué hace Jesús? En lugar de decirle váyanse, en lugar de rechazarlos, ¿qué hace Él? Él los mira, Él se compadece de las personas y les sirve. Y habla mucho sobre el estilo de vida que tú y yo tenemos como hijos de Dios, el estilo que tenemos también como siervos de Dios, de tal vez tú te preguntes cuántas veces te has puesto a pensar la persona que te sirve en el ministerio, si conoce los dolores que tal vez pueda estar pasando, si conoce las preocupaciones, las aflicciones, el cansancio que pueda estar experimentando, pero aún así te siguen sirviendo, no te rechazan y deciden seguir viviendo como Jesús vivió en esta manera. Ese es el ejemplo que Él nos da y nos ayuda a pensar, ¿verdad? En nuestros líderes, en nuestros pastores, no solamente a nivel local, sino a nivel global, decir, wow, Señor, tú nos has enseñado a vivir de una manera que es dar absolutamente todo por tus ovejitas. Jesús estaba, mejor dicho, que no daba más con los discípulos. Y por eso tú y yo tenemos que estar plenamente convencidos de algo, de ver a Jesús de esta manera. Porque a veces pensamos que Jesús actúa como nosotros actuamos. ¿Qué pasa cuando uno está cansado, cuando uno quiere que uno no lo molesten, cuando uno está sobrecargado emocionalmente, cuando está lleno de preocupaciones y llaman o cualquier cosa y uno dice, ay Señor, yo no quiero hoy, no quiero orar hoy, que no me pidan enseñanza bíblica hoy no, Señor, estoy cansado. Y muchas veces uno dice, ¿sabes qué? No va a contestar, no va a hacer cualquier cosa. Pero Jesús aquí nos enseña que Él no es así como nosotros. O sea, tú y yo tenemos la plena convicción de que en medio de nuestras necesidades, el Señor nos ve y tiene compasión de nosotros y extiende su mano de ayuda. ¿Para qué? Para traer sanidad si es necesario, para traer purificación a nuestros corazones y a nuestros pensamientos si es necesario, para levantarnos cuando nos caemos, para sustentarnos en medio de la escasez. Él no se cansa para esas cosas. Él ahora está dispuesto y se compadece de nosotros para salvar a todo aquel que está perdido y para dar vida al que no la tiene. Y si tú has estado tal vez enfermo, tal vez has estado batallando con la purificación de tu mente, tu corazón, has tenido esos pensamientos que te agobian y dices, yo pensé que ya nunca más iba a volver a pensar estas cosas, y vuelven esos pensamientos y está el Señor ahí dispuesto, Él se conmueve y tiene compasión de ti. Él dice, yo entiendo los deseos de la carne, pero ven a mí, yo te ayudaré a sobrellevar e incluso a vencer estas cosas para que tu corazón tenga paz, para que tu corazón sea sustentado con lo que verdaderamente lo puede saciar. Él está ahí para levantarnos cuando ya no hay más fuerzas y estamos caídos. Él está ahí para consolarnos y sustentarnos aún física y espiritualmente. Pero algo tenemos que hacer nosotros y es buscarlo. Tú y yo tenemos que buscar al Señor y ese es un lindo ejemplo que nos deja esta gran multitud. O sea, imagínense que Jesús se desapareció y nadie supo para dónde se fue. Y de alguna u otra manera esta gente llegó donde Él estaba. O sea, ellos podrían haber estado en la ciudad,
Ellos hubieran podido estar en el parquecito, en la plaza, al lado del río Jordán, refrescándose. Pero ¿para dónde se fue Jesús? A un lugar desierto. O sea, no había nada allá, un desierto, y los que han estado en Israel saben los desiertos cómo son allá. Y la gente prefirió dejarlo todo atrás para ir a buscar al Señor. Obviamente sin conocer lo que Él estaba viviendo, pero sí con la convicción de que si se acercaban a Él, Él iba a hacer algo para ayudarles. Y es lo mismo que tú y yo podemos hacer en el día de hoy. Necesitamos buscar a Jesús. Necesitamos correr incluso a un lugar desierto si es necesario. Si tú no conoces a Cristo, tal vez no vas a entender ese tipo de convicción de levantarse, es decir, yo quiero estar allá hoy porque van a compartir palabra de vida que pueda saciar realmente mi corazón. Pero si tú conoces a Cristo, si tú amas la palabra de Dios y corres aún en medio de todas las adversidades que se puedan presentar en tu día a día, vas a darte cuenta, y creo que puedes afirmar que aunque claro que sí amas a Dios, amas su palabra y lo buscas constantemente, eso no significa que las adversidades no vayan a llegar, sino que más bien que todas esas situaciones, como decía Pablo, van a llegar a ser más tolerables. Vas a poder sobrellevar todas estas cosas. Bien lo decía Matthew Henry en un comentario bíblico sobre precisamente este versículo, y él decía: puedes ir a esos desiertos porque sabes que pueden llegar a florecer como un Edén cuando buscas a Jesús. O sea, tanta era la convicción de estas personas que aún con hambre y tantas cosas se fueron a un lugar donde no había agua para sacar peces, un lugar donde no había harina, sino pura arena. Pero ellos tenían una convicción, y era de que Él ha hecho muchas cosas grandes. Muy seguramente Él puede hacer algo en medio de este desierto. Y tú y yo tenemos que aprender a ver al Señor de la misma manera. Aun cuando pareciera no haber esperanza alguna, busquemos a Jesús y Él puede hacer grandes cosas. ¿O no lo hizo con esta multitud? Con 5 panes y 2 pececitos. ¿Pero qué tomó de ellos? Ir a buscar al Señor. Dejar sus comodidades, dejar todo lo que estaban haciendo o lo que quisieran hacer. Sí, para mí ahorita yo quiero es a Jesús. Ahora vamos a ver también el cuidado que tenemos que tener con esto, porque ya vimos que ellos estaban yendo a buscar a Jesús con intenciones incorrectas. Pero sí nos muestra a nosotros de que si hay personas que pueden ir a buscar a Jesús con intenciones incorrectas, cuánto más nosotros que podemos tener las intenciones correctas de buscarlo, deberíamos vivir de la misma manera, es decir, con esa misma convicción. En otras palabras, ¿cuántas personas, por ejemplo, buscan a Dios, dicen que quieren ir a la iglesia y todas estas cosas, pero lo hacen con una intención incorrecta, de decir, a ver si de pronto Dios me bendice, a ver si de pronto tal cosa, a ver si de pronto me sale el trabajito, en vez de decir, no, yo quiero ir a buscar a Dios porque Él es lo que yo necesito, porque Él es el sustento de mi vida y mi corazón. Así no lo veían estas personas. Ellos solamente veían a Jesús como el que les podía hacer el milagrito, hasta ahí nomás. Y nos da una enseñanza muy grande de que, claro, tenemos que ir a buscar a Jesús. Necesitamos correr a donde se proclama su palabra. Así sea un lugar desierto y árido, pero necesitamos estar ahí. Con una intención de que no estoy yendo a buscar solamente las cosas materiales. No estoy yendo solamente a buscar aquellas cosas específicas que tal vez yo quiero que cambien. Sí, Señor, yo solamente voy a la iglesia si tú cambias esto, esto y esto en mi vida, en vez de decir, Señor, yo quiero ir a la iglesia para escuchar de dónde me has sacado y cuál es el plan que tú tienes para mí, para saber y seguir entendiendo cuáles son las cosas que afligen mi ser y encontrar descanso solamente en ti. En otras palabras, yo quiero ir a buscarte no solamente por ese pan que se perece, ¿verdad? Se le va el sabor. Es un pan del mundo. O sea, ¿qué pasa con un pan en el día de hoy si lo dejas ahí en el pantry toda la semana y no te lo comes? Dice, bueno, todavía está más o menos. 2 semanas, está un poquito duro. Déjalo 3 semanas. No, pues ya mejor ni lo comamos. Y muchas personas tratan, ¿verdad?, la vida espiritual de esa manera, buscando solamente lo material y lo que perece, en lugar de buscar el pan de vida eterna. No, yo voy, Señor, por ese dinerito extra, a ver si me sale ese bono, o me sale ese trabajo, o me sale ese negocio, lo que sea. Y cuando se da, sí, claro, estás feliz por una semana, un mes, tal vez un año, pero después, ya, hasta ahí llegó el brillo de la riqueza. El ojo no se cansa de ver y el oído de oír. Y tienes tal vez, dije, este es el negocio.
A veces yo molesto con mis amigos y digo, esta moto no la vuelvo a vender, esta es. Y al mes o a los 2 meses, voy a venderla, ya apareció algo más. O sea, así funciona el corazón del ser humano con todas las cosas. Uy, esto es lo que está en la casa. Y la compran y la tienen por varios años y después dicen, ay, de pronto esta, o más grande o más pequeña, lo que sea. Pero, o sea, así funciona el corazón del hombre. Los que trabajan con carros, ¿cuántas personas no van cada 3 años a decir, con este me va a quedar toda la vida? Y llegan a los 3 años, ¿será que ya no puedo cambiar de modelo? ¿Por qué? Porque el corazón del hombre siempre está queriendo buscar lo nuevo, lo que brilla. Y el Señor les dice, eso no es lo que ustedes necesitan. Porque ese carro, aunque sea nuevo de aquí en 3 años, en los otros 3 que va a ser ya algo viejo que no va a ser lo mismo, no te va a ofrecer lo que realmente tu corazón necesita. Ese trabajo de en 3 años no te va a sustentar lo que realmente necesitas. Tal vez sí te va a ayudar de manera financiera para suplir ciertas necesidades. Pero más que eso, ese trabajo no te va a aportar nada a ti. Cuando estamos hablando de la eternidad. Ese carro no te va a aportar a ti nada cuando estamos hablando sobre la eternidad. Esa casa no te va a aportar a ti nada cuando estamos hablando sobre la eternidad. ¿O no le dijo Jesús a sus discípulos, vengan y me siguen? Y él les dice, ¿dónde vamos a dormir? Y él les dice, pues yo no tengo ni casa. Yo duermo donde las zorras y donde los pajaritos, ahí es donde yo recuesto mi cabeza. Es decir, eso no es lo más importante es que sé que tengo un lugar donde voy a reposar y descansar el resto de mis días. Mientras estoy aquí en la tierra, tenga o no tenga, no importa, gloria a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo seguir adelante en mi vida porque entiendo que lo material, que las bendiciones pasajeras, aunque puedan ser buenas en el momento, no son el fin absoluto de lo que Dios tiene planeado para mí. Hay una vida eterna con un mayor propósito. Y nos hace pensar, ¿cierto? Qué triste es buscar a Jesús solamente por cosas materiales. Qué triste es buscar al Señor solamente por cosas pasajeras en lugar de buscarlo por la vida que solamente Él nos puede dar. Qué triste ver a muchas personas engañándose a sí mismas pensando que están buscando a Jesús y no lo están haciendo. Están buscando solamente algo pasajero. ¿Conocen a Jesús? Claro que sí, esta gente conocía a Jesús, por eso fueron hasta el desierto, pero no tenían una relación con Jesús. Y nos hace preguntarnos una y otra vez, ¿cómo está mi corazón cuando busco al Señor? ¿Será que lo estoy buscando con las intenciones correctas o me estoy volviendo como uno más de esa multitud que solamente está siguiéndolo porque dicen el nombre y porque sé que puede darme ciertas cosas? Tú y yo tenemos que aprender a buscar no la bendición, sino el que nos da esa bendición. Pero entonces ese es el primer punto. Por eso tú y yo no podemos resumir todo este milagro a decir es que Dios puede abundar, multiplicar y abundar bendiciones hasta que, mejor dicho, ya no tengas dónde guardarlas. No podemos resumir ese pasaje solamente a esto. Y eso nos muestra que a la gran multitud. Pero ¿cuál es el segundo grupo de personas que está aquí también? Los discípulos. ¿Qué pasó con los discípulos? Ya sabemos que los discípulos, ¿cómo estaban también como Jesús? ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban cansados. Los discípulos también habían salido a una misión. Él los mandó de 2 en 2, volvieron. O sea, ellos también estaban cansados. Ellos posiblemente también estaban compartiendo la preocupación de los peligros que estaban por venir. Y después ellos están ahí, es que en ese desierto, yo me imagino, Jesús, ¿y por qué no nos llevaste por allá al mar muerto, a flotar un poquito, a reposar, ¿verdad? En los spas de por allá. No, pero no, Él se los llevó a un lugar desierto. Ay, ¿por qué no nos llevaste allá al lado del Jordán a descansar mejor? No, Él se los llevó a un lugar desierto. Y yo me los imagino allá, bueno, al menos no hay nadie. Y de repente llega esa gran multitud. Y yo me imagino a los discípulos empezando a pensar tantas cosas, ¿no? Y entre ellos yo me los imagino a todos hablando, porque dice que ellos tuvieron una conversación antes de decirle a Jesús qué hacer. Y ellos están entonces cansados, agobiados, y dice, bueno, al menos aquí podemos descansar. Y se acerca esa gran multitud. Y yo creo que mucho antes de que estaban enfrente de ellos, los ven venir y empiezan ellos a hablar entre los otros. ¿Y qué vamos a hacer? Mire, se está haciendo tarde. Yo creo que entre ellos se ponen a hablar. Dice que ya Jesús estaba sanando a los enfermos. Ya Jesús estaba hablándoles. O sea, ya ellos estaban empezando a ver todas estas cosas. Y dicen, bueno, pues vamos a decirle al Señor, ya está tarde. ¿Por qué no me los despacha de aquí? Porque supuestamente veníamos a descansar.
Estamos en un lugar desierto, no hay que comer. Mira la excusa que ellos usan. Dice, de pronto les va a dar hambrecita por acá. Mejor porque no los manda. Dice, ¿por qué no los mandas de vuelta a sus ciudades? ¿Para que qué? Para que vayan y compren de comer. Esos son los discípulos hablando, los que se supone que deberían estar sirviendo con Jesús. Y en lugar de servir al Señor, ¿qué hacen? Claro, están cansados, están agotados y, Señor, más bien diles que se vayan ya, que nos dejen descansar, que vayan y busquen comida en otro lado. En otras palabras, ellos empiezan a afanarse por cosas y problemas que Jesús podía resolver. O sea, ya ellos lo habían visto y lo seguían viendo a Jesús hacer grandes milagros. Pero ¿qué pasó? En medio del cansancio, en medio de la preocupación, ellos perdieron el enfoque. No solamente de tener a Jesús como el centro, sino también perdieron el enfoque de su llamado. Y es lo que te puede pasar a ti y a mí como hijos de Dios. ¿Cuál era el llamado de los discípulos? Servir. Fue lo que Jesús les estaba enseñando desde el momento que les dijo, ven y sígueme. Pero llegó el cansancio, llegó la preocupación. ¿Y qué pasó con ellos? Se les olvidó que Jesús podía hacer todas las cosas. Se les olvidó lo que Jesús les había dicho que tenían que hacer, que era seguir sirviendo a las personas. Y lo mismo nos pasa a ti y a mí. No solamente desde el punto de vista ministerial, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista familiar. ¿Cuántas veces tú te has encontrado en una posición en la que ya no quieres hacer absolutamente nada? No quieres servir ni en tu familia, ni en tu trabajo, y mucho menos en la iglesia. ¿Por qué? No, es que estoy cansado, Señor, es que estoy preocupado, es que no saben los dolores que estoy pasando. Claro, tal vez muy seguramente no lo sabemos, así como tú no sabes los de nosotros, así como el de toda esa multitud no sabía lo que Jesús y los discípulos estaban pasando, pero aún así se presentaron en ese lugar y nos hace preguntarnos cómo estamos reaccionando ante diferentes situaciones cuando el cansancio y la preocupación y el dolor y las emociones revueltas empiezan a tomar control de nosotros. Por eso, mi querida familia, no es sabio tomar decisiones cansados. Estos discípulos estaban cansados y tomaron una decisión. No consultaron con Dios, no fueron a preguntarle a Jesús, mira, esto es lo que estamos pensando, esto es lo que estamos sintiendo, ¿qué opinas, Señor? Estamos con falta de fe, estamos dejando de servir, por favor ayúdanos. Pero no, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los discípulos? Cansados, fueron a tomar una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Vamos a decirle a Jesús qué hacer. ¿No te pasa a ti lo mismo cuando estás en esa situación? Ya no aguanto más con esto, Señor, la preocupación me consume. Voy a decirte cómo es que tienes que solucionar este problema. Y empezamos a actuar como los discípulos. Por eso, mi querida familia, no es para nada sabio empezar a tomar decisiones cuando hay cansancio, cuando hay preocupación. ¿Por qué? Porque el cansancio y la preocupación son los enemigos de la razón y las decisiones. Tu razón, tu conciencia y la palabra de Dios te van a empezar a guiar a tomar una sabia decisión. Pero ¿qué pasa cuando llega el cansancio y la preocupación? Empieza uno a saltarse pasitos, a coger atajos y decir, de pronto por aquí es más rápido, de pronto por aquí soluciono más rápido. Y tomas una decisión que muy seguramente no es la decisión que Dios esperaba que tomaras. Fue lo que pasó con los discípulos. Ellos tomaron una decisión rápida. Despachen a esta gente de aquí que no hay ni comida y se está haciendo tarde. En lugar de decirle, Señor, recuérdanos una vez más el llamado que tú nos has dado de servir a la gente con una entrega total. Danos fuerzas, Señor, para seguir adelante, porque estamos cansados. Ayúdanos. Pero no lo hicieron. Jesús más bien les van a él y dicen, Jesús, dile que mejor se vayan, que ya se está haciendo tarde. Diles que se vayan lejos, que se vayan a los pueblos a comer, despídelos ya. Y mire la respuesta de Jesús. Él ve a esta multitud y Jesús va y les dice a sus discípulos y a nosotros palabras que nos dan una lección de entrega y de fe. Nuevamente, esto no es solamente para los siervos de la iglesia, esto es para todos. La entrega que tú tienes con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus amigos, la entrega que tú tienes con tu familia espiritual y la fe que necesitas tener en esas situaciones. Algo bien hicieron estos discípulos y fue reconocer que había un problema, ¿sí o no? Al menos se dieron cuenta que no había comida suficiente para todas estas personas. Yo no sé, pronto escuchaban salsa, dijeron también, Jesús, no hay cama para tanta gente. Mándelos, devuélvalos, que se vayan a descansar a otro lado.
Pero en fe ellos estaban llamados a reaccionar de otra manera, ¿sí o no? Claro que sí, ellos estaban cansados, pero todavía no habían entendido que ese no era el momento de descansar. Y es lo mismo para nosotros. Este no es el momento para descansar. Esta vida no es el momento para descansar. Tú y yo estamos en una misión. Y ese llamado y esa misión a la cual estamos llamados a cumplir, ¿qué va a costarnos? Nos va a costar tiempo, nos va a costar noches largas de estudio, de oración, de preparación. Nos va a costar fuerzas, nos va a costar que tengamos que poner aún las cosas que más queremos a un lado para que el nombre de Cristo sea glorificado en todo lugar. Bien lo decía John Piper hablando sobre las personas que se quieren retirar. Yo ya me quiero trabajar hasta aquí, yo me retiro. Y yo decía, ¿y usted qué va a hacer retirado? No, voy a ir a descansar, a pasear, a ir a las playas, a lo que sea. Y él decía, pero tú no eres cristiano. Y él decía, sí, yo soy cristiano, pero ya me merezco mi descanso. Y él decía, si supieras el descanso que vas a tener allá en la presencia de Dios, seguirías buscando almas en este mundo para que pudieran descansar contigo allá en el cielo. Pero mientras tanto tú prefieres venir aquí a descansar y a broncearte en la arena por los próximos 10 o 20 años que te queden aquí en la vida. Disfruta tu retiro, pero yo sigo en mi misión de ir a compartirle al mundo que solamente hay alguien, Cristo Jesús, que pueda saciar sus vidas, rescatarlos y darles vida eterna. Y nos hace cuestionarnos qué es lo que tú y yo hacemos también con nuestro tiempo libre. ¿Será que ese tiempo lo estamos enfocando de alguna otra manera para el servicio del Señor? ¿O simplemente es entretenimiento y sana diversión, como dicen por ahí? No es nada malo, o sea, no estoy diciendo que no puedes salir a pasear ni nada. La pregunta es, cuando sales a pasear, a conocer y eso, ¿estás aprovechando esos momentos para seguir conociendo al Señor y para compartir a los que están por ahí de que Cristo es el Rey? O sea, ¿qué te está costando realmente? Entre más entrega tienes con tu iglesia, ¿qué estás haciendo para poder ser un siervo del Señor? Tal vez no predicando, pero para otras muchas cosas que estás haciendo para ser un instrumento en las manos del Señor. Por eso Jesús le habla a los discípulos y les dice, no les diga que se vayan, no, que se queden. Jesús no los rechazó, les dijo que se queden aquí, que vean la mano del Señor, que vean el servicio que debe tener una persona que vive como para mí, que vean la fe de una persona que vive como para mí. ¿Cuántas veces tú te has encontrado en situaciones en las que tú dices, ¿qué vamos a hacer ahora? Y hay por ahí gente mirándote, este es el cristiano, vamos a ver qué hace. No hay nada que hacer. Pero no era cristiano, tú haces lo mismo que nosotros. ¿Y dónde está la fe? ¿Y dónde está la entrega de la que dice hablar tanto? Y por eso tú y yo tenemos que entender que estamos en una vida que nos va a agotar, claro que sí. No podemos negarlo, nos desgasta. Pero hay una esperanza y es, voy a llegar a disfrutar de ese descanso. Como dice Hebreos, ustedes todavía no han recibido un descanso que ha por venir. Llegará un momento que tú y yo descansaremos de nuestras obras, pero no será en este mundo, mi amada familia, sino en la presencia de Dios. Tú no puedes dejar de orar y trabajar y servir en tu familia. Imagínese si un padre o una madre dijeran, me voy a tomar unas vacaciones de criar a mis hijos. Imagínese, ¿qué pasaría? Imagínese que alguien diga, me voy a tomar unas vacaciones extendidas de mi trabajo. No, solamente tiene 15 días. No, me va a tomar 2 meses, 1 año. No puedes, casi no funciona aquí. Entonces pues vaya a búsquese otro trabajito, señor. O sea, estamos en un mundo que es constante, es parte de la caída. Pero nos hace reflexionar en muchas cosas. ¿Cómo voy a dejar de servir en la iglesia? Señor, no, imagínese, estoy cansado de predicar, Señor, más bien, no vengan la otra semana, nos vemos en noviembre, está bien, nos vemos en noviembre, imagínense. O sea, eso es lo que los discípulos estaban haciendo a Jesús. Jesús, diles que se vayan, nos vamos a encontrar por allá en Jerusalén en otro momento. Y Jesús dice, no, que se queden porque ese es el momento. Está en necesidad. Vamos a tratar de suplir en lo que podamos, pero más importante, vamos a hablarles del arrepentimiento y la necesidad que tienen de poner su fe en mí. Pero los discípulos estaban agobiados. Y es increíble esta enseñanza. Y empezamos a ver que este pasaje habla más que solamente la multiplicación de los bienes, ¿sí o no? O sea, Jesús nos muestra que tuvo compasión de las personas y mostró una vida de entrega y de servicio
a pesar de su cansancio, a pesar de su preocupación, a pesar de su luto, de su dolor, a pesar de todo, Jesús siguió sirviendo con amor y con entrega. Y siguió siendo un ejemplo de fe para sus discípulos. Y ahora la pregunta para nosotros, ¿no debería ser un ejemplo digno de seguir? ¿No deberíamos nosotros como representantes del reino de los cielos también tener compasión de los que están necesitados, aun cuando ya nuestras fuerzas no den más, cuando ya no tengamos tiempo y muchas cosas? ¿No deberíamos compadecernos de la manera como Jesús se compadeció? Yo no sé si ustedes se acuerdan del trencito que hicimos en nuestras clases de estudios bíblicos de las primeras y decíamos, la vida cristiana no puede ser guiada ni por tus emociones ni por tus hechos. Necesita ser guiada ¿por qué? Por la fe, por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que guía mi fe. Yo puedo tener fe en muchas cosas, pero si no tengo la palabra de Dios enfrente de mí, estoy poniendo mi fe en el lugar equivocado. Si estoy dejando que mi vida sea guiada por mis emociones, voy a terminar en el lugar equivocado. Pero si la palabra de Dios me dice, ten fe en mí, yo te fortaleceré. Si la palabra de Dios me dice, ten fe en mí, yo tengo un propósito para ti. Si la palabra de Dios me dice, pon tu fe en mí y vive como yo vivo, ya las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo debería entonces yo reaccionar ante este tipo de situaciones? Y me hace cuestionar, ¿verdad?, a mi vida personal, y que tú también te cuestiones y digas, Señor, ¿por qué reacciono como reacciono? En aquellas situaciones en las que podría estar ayudando a las personas y aprovechar ese momento para hablar de ti, en lugar de salve solo quedarme callado, en lugar de yo no quiero hacer nada hoy o lo que sea. ¿Por qué estoy viviendo de esa manera? Y muy seguramente es porque tu relación con el Señor se ha empezado a distanciar un poquito. Los discípulos estaban cansados. O sea, acordémonos que los discípulos no estaban con Jesús en ese tiempo. El que les dijo, vayan, compártanle al mundo todo lo que están viendo y escuchando, de dos en dos. O sea, no estaban literalmente pegados con Jesús. Y nos habla de esa relación, ¿verdad?, cercana que tú y yo debemos tener. Obviamente, no había teléfonos en esa época, no había facilidad de comunicación, no había, Jesús, conectémonos por Zoom que te queremos contar qué nos pasó. Y no, ellos les tocó esperar a que tuvieran que terminar su misión para volver y hablar con Jesús y estar con Él una vez más. Y estando con Él, Él les dice nuevamente lo mismo que les había venido diciendo todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa contigo y conmigo? Ya Jesús no está con nosotros, pero sí quien está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo una promesa y Él dice que va a estar acompañándonos por medio de su Santo Espíritu. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Estás viniendo a buscarlo casualmente para buscar algo, un cambio en tu vida, una bendición material, el milagrito, como dicen por ahí? ¿O lo estás buscando porque anhelas que tu relación con Él se siga fortaleciendo y te enseñe y te guíe a cómo vivir como Él viviría si Él estuviera viviendo este momento aquí en la tierra? Él vive, pero Él ahora está ¿dónde? A la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Pero si Él estuviera aquí en el mundo, caminando físicamente junto a tu lado, ¿qué te estaría diciendo? ¿A dónde te estaría llevando? ¿Cómo te estaría enseñando? Mira esa persona que está ahí, ¿por qué no la ayudamos? No, Señor, estoy cansado, ya me quiero ir para la casa, acabo de salir de trabajo. Pero le puedes hablar de la salvación. No, Señor, no, estoy cansado. En otras palabras, mándalo que busque comida en otro lado. Dile que vaya a descansar a otro lado. O sea, tristemente muchas veces actuamos como los discípulos en ese momento. Despide a la multitud. Reconocemos los problemas, claro que sí, para eso somos buenos. Y esta persona está pasando por esto y por esto. Bueno, Dios quiera y le ayude. Y quedamos solamente como que ahí estuvo el problema. ¿El problema cuál fue para ellos? Hay mucha gente, no hay donde descansar. Hay mucha gente, no hay comida. Y a veces nos quedamos así, reconociendo solo el problema. Como que pareciera que perdiéramos la esperanza en algunas situaciones. Como imaginándonos que tal vez es que esto no tiene solución.
Y cuando tú te encuentres en ese tipo de situaciones, tienes que hacer algo, y es entregar lo que tú tienes a Jesús, y Él hará grandes cosas. ¿Qué fue lo primero que esta gente le entregó a Jesús? ¿Qué dicen ustedes? Y no fue el pan y no fueron los peces. Ellos le entregaron una decisión que habían tomado. Señor, pues mira, esto es lo que nosotros pensábamos. Pero nos acabamos de dar cuenta que eso no era lo correcto. Ellos, en otras palabras, le entregaron una decisión y le entregaron el problema. Mira, esto es lo que nos aflige. Es que vemos a tantas personas y como que no hay cómo atenderlos. Y ya cuando ellos abren su corazón a Jesús, Él les dice, ¿qué más hay? O sea, ¿qué tienen? Pues es que solamente hay 5 panes y hay 2 peces, y mira, hay 5,000 personas aquí, ¿cómo vamos a hacer? Tráiganmelos a mí. Es decir, trae esas cosas que afligen tu vida personal, tu familia, tu trabajo, aquellas cosas en donde tal vez no haya esperanza, y entrégaselas a Jesús, así sean pequeñas. Él hará grandes cosas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese pasaje bíblico en Oseas que nos dio tanta esperanza en los primeros años. No menosprecies los pequeños inicios. Y de vez en cuando el Señor me lo recuerda y me da esperanza de seguir perseverando a pesar del cansancio, a pesar de la falta de tiempo y tantas cosas. ¿Por qué? Porque hay un llamado a seguir. Y asimismo tú también tienes que entregarle esas situaciones al Señor. Aún en medio de las limitaciones que tal vez puedas pensar tener, Dios puede hacer cosas que tú ni siquiera te imaginas en este momento. O sea, la Biblia ya nos ha hablado de muchas cosas. Con un poquito de aceite y un poquito de harina, Dios hizo grandes cosas. Con 2 monedas pequeñas, Dios hizo grandes cosas. Con 5 panes y con 2 peces, el Señor hizo grandes cosas. Lo que hace una persona con una fe del tamaño de un granito de mostaza chiquitico puede lograr grandes cosas. Lo que hacen 2 o 3 reunidos puede llegar a ser grandes cosas, pero necesitas estar en la presencia del Señor. Y tal vez estés pensando ahora que tienes que salir corriendo de aquí a ayudar a todos los demás con la comida de tu mercado, con darles el dinero y otras cosas. Y aunque eso no está mal y es algo que podemos hacer si se puede, ¿verdad? El punto de este pasaje es más profundo. O sea, más que referirse a ese pan físico, a una comida física, este pasaje nos está hablando de ir a compartir el verdadero alimento espiritual que las personas necesitan. Y tú y yo estamos llamados a alimentar a un pueblo hambriento por la palabra de Dios. Esta iglesia, tu familia, Angelita y yo te necesitamos a ti también. ¿Por qué? Porque todos somos instrumentos en las manos del Señor para servir a un mundo necesitado del pan de vida, Cristo Jesús. Aquí solamente hay manos que tal vez pueden lograr servir un número X que haya aquí. Pero allá en el mundo estas manos no van a ser suficientes. Y por eso necesitamos de ti, de esta familia en la fe, de esta hermosa iglesia que el Señor ha decidido plantar en este lugar. ¿Para qué? Para ir a compartir, no pan que perece, sino ¿para qué? Para ir a compartir del pan de vida. Y para hacer eso no necesitas muchas cosas. No necesitas cosas grandes y no necesitas cosas especiales. Cuando uno lee este pasaje en Juan 6 de la multiplicación de los panes y los peces, le da uno un poquito más de detalles. Aquí simplemente dice que eran, ¿qué? 5 panes. Pero Juan 6 nos habla algo especial. Dice, estos panes eran de cebada. Y dice, pues a mí ¿qué me importa? Pues pan es pan, ¿sí o no? Pero tú y yo no podemos ignorar ciertas frases en la Biblia que pueden ayudarnos a entender todo esto. Y Juan escribió 5 panes de cebada. ¿Por qué de cebada? Bueno, porque en esa época ese era el pan más barato, ese era el pan más sencillo, ese era el pan más pequeño. Y después dice, y 2 peces. O sea, imagínese que a usted vienen 5,000 pescadores con hambre y ven pescado todos los días y le aparece con 2 pescados. No sería una novedad para ellos, ¿sí? Porque un pollito, una carne asada, un corderito. No, un pescado. O sea, en pocas palabras, no se necesitaban cosas grandes y especiales. No era un banquete lleno de comida variada. Jesús le dio
un sustento temporal, lo que nos podía sustentar en el momento, porque él sabía que había algo más importante que lo físico, en ese caso en lo alimenticio. O sea, desde el punto de vista de los alimentos, era algo sencillo, pero suficiente. Yo no sé, de pronto los que han crecido de cierta manera en la cultura hispana, arroz con huevo. Algo sencillo, pero suficiente, ¿sí o no? No, pero carnecita, no, sencillo, pero suficiente. En ese caso, pan y peces. Sencillo, pero suficiente. Y asimismo, tenemos que pensar, tú y yo, en cómo servimos al Señor. Con lo poco que tengamos o con lo mucho, así no sea grande, así no sea especial, en otras palabras, así yo no predique grandes y largas horas, ¿verdad? Así yo no tenga tal vez la expresión vocal de hablar de cierta manera, eso no debería limitarme de ir a compartir el verdadero pan de vida a las personas. O sea, si tú eres un hijo de Dios, si tú anhelas realmente servir al Señor como Él te está llamando que le sirvas, por lo menos tienes que estar dispuesto a predicar la palabra de Dios de manera breve, de manera rica y de manera nutriciosa. Con un poquito de pan y un poquito de peces es más que suficiente. Pero tiene que ser esa verdadera palabra de Dios. Porque te puedes llegar a complicar la vida, a prepararte de cualquier cantidad de temas que para darle una dieta nutritiva a la persona. ¿Y qué va a pasar? Y si no es palabra de Dios, ¿para dónde estás yendo? ¿Qué estás dando y qué estás ofreciendo? No, es que quiero ofrecer lo grande y lo especial. No, dale lo sencillo, pero dale la verdad. Dale lo más sencillo del mundo, pero dale la verdad de Dios. Pan de cebada, algo sencillo y algo pequeño. O sea, en otras palabras, las palabras que tú le puedes compartir a otra persona pueden ser pequeñas y sencillas, pueden ser breves pero sustanciosas. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor que nutre. No son tus opiniones, tus ideas, tus acciones lo que nutre, sino es la palabra de Dios lo que nutre el corazón de las personas. Es lo que llena nuestro interior y es lo que podemos recibir en cualquier lugar. Y es lo que me lleva al siguiente punto. ¿Dónde les dice Jesús que se recuesten? Dice, vayan al piso, vayan allá a la hierbita donde puedan acomodarse y reciban de estos panes y reciban de estos peces. Es decir, sin sillas cómodas, ni manteles blancos, sin una vajilla lujosa para ponerle ahí esa mojarra completa, ¿no? ¿Qué les da Él? Él les ofreció lo sencillo, pero lo suficiente. No hay sillas, vaya, acomódese ahí. No hay mesas, no hay manteles, no importa, ponga la manita. No hay vajillas lujosas, está bien, después se lava las manos con la tierra. Pero es lo que Jesús ofreció, lo suficiente. Y por eso, mi amada familia, cuando buscamos el verdadero alimento que sacia nuestro espíritu, un salón pequeño, unas sillas de metal duras, un aire acondicionado que solo conoce 2 temperaturas, o estamos en el Polo Norte o estamos en el Sahara, unas audiovisuales ahí todas improvisadas, y uno dice, Señor, cuántas cosas, cuántas mejoras yo anhelaría ver en este lugar, pero no importa, es suficiente. Porque no vengo para estar cómodo en una silla, porque si está frío me abrigo, o si está caliente traigo alguna otra cosa, o si no funciona eso, no importa, Señor, porque es más que suficiente. Tú nos estás permitiendo recibir algo que verdaderamente sustenta y llena nuestro corazón. Yo no vengo aquí y descanso y se me quitan los dolores de espalda porque me siento en una de esas sillas. No, eso no es ningún sustento para mi vida. Mis ojos no ven más brillante porque es que pues se puso en la pantalla. No, para nada. Yo no descanso aquí porque es que el ambiente y el aire está fresco, caliente, dependiendo del día. No, eso va y viene. Eso es algo que perece. Es el pan que perece. Pero ¿por qué venimos a pesar de todas esas cosas que anhelamos ver cambiar en algún momento, tal vez mejorar? ¿Por qué venimos? Porque se comparte la palabra de Dios. Porque se comparte ese verdadero pan de vida que sustenta y llena nuestro espíritu. Y es lo que me lleva al tercer punto en el día de hoy. Dice la palabra de Dios que sobraron 12 canastas llenas de comida después de que comieron todos. O sea, número 1 es que no podemos resumir este pasaje a que esto solamente me está hablando de la provisión sobrenatural del Señor.
¿verdad? Ya vimos por qué. Número 2 es que nos habla de dos tipos de personas, las multitudes y los discípulos, cómo me estoy comportando en esa situación. Número 3, vemos lo que el Señor nos llama a hacer con la palabra que tú y yo recibimos. ¿Sobraron cuántas canastas? 12 canastas, después de que todos comieron. Y es curioso, ¿no? 12 canastas, ¿por qué? Y empezaron a sumar y a hacer matemáticas. ¿Cuántos discípulos eran? 12. Es decir, el Señor no va a dejar aguantando hambre a los que le sirven. La ración de los discípulos estaba ahí, pero sirvan primero a las multitudes. Obedezcan, entreguen su tiempo y todo, y yo cuidaré de ustedes. Pongan sus ojos, su corazón en el reino de los cielos, y todo lo demás que vendrá por añadidura. ¿Qué tal si los discípulos en ese momento no hubieran captado y estuvieran ahí? Uy, no les dé tanto que después no nos alcanza. Pero ellos entendieron porque Jesús les habló y les mostró. Les dijo, que no se vayan. Vengan, tráiganme las cosas a mí. Y ahí fue cuando ellos pusieron no solamente panes y peces en las manos de Jesús, sino pusieron fe, entrega y convicción en Cristo Jesús. Y ellos entendieron. Y todos comieron. Y después sobró la ración de los 12 discípulos, que más adelante habla otra vez de esa ración, después de servir a Jesús en la multitud. Es increíble, mi querida familia, que no fue solo suficiente, sino que sobró. Yo no sé tú cómo te sientes cuando tienes que hacer cierta cosa, un proyecto preparativo, ya sea de comida o de dinero o lo que sea, y dicen, uy, eso me alcanzó, pero a las justas, casi no me alcanza. Y uno dice, casi que no. Pero cuando uno le sobra, uno dice, ay, gracias Señor, mira, un poquito más aflojado en esta situación, ¿sí o no? Y aquí pasa exactamente lo mismo, o sea, el Señor no les dio solo lo suficiente, sino que sobró en abundancia. Y nos muestra que esa provisión espiritual de Dios es rica y abundante. Y por eso es mi oración que cuando tú vengas a este lugar, la palabra de Dios no sea solamente suficiente para saciar tu espíritu, sino que sobre para llevar a la casa y compartir a los demás. Sobró para los discípulos. ¿Por qué no ha de sobrar aquí cuando tú y yo venimos a escuchar la palabra de Dios? Es como cuando uno va a un restaurante y le sirven semejantes platos y uno dice, me hace un favor, me regala una cajita para llevar. Es como que tú y yo hacemos lo mismo aquí en la iglesia. Esto sació mi alma. Esta palabra, esa primera parte que escuché era lo que yo necesitaba escuchar. Pero hubo más. Uy, yo no me esperaba esto, Señor. Esto lo tengo que anotar. Esto me lo tengo que llevar en el corazón. Esto se lo puedo compartir a tal persona. Esto lo puedo llevar a experimentar en algún otro momento. Para llevar, Señor, porque tu comida espiritual no se pierde. La abundancia no debería ser como un pase libre, ¿no? De ir a desperdiciar. Sino la abundancia debería ser una manera más para saber administrar lo que Dios nos da. O sea, qué triste ver a personas que tienen mejores finanzas que otros desperdiciar tanta comida y tantas otras cosas cuando hay un mundo con tanta necesidad. O sea, escuchaba hace poquito una persona hablar sobre, es que yo no pido cajitas para llevar, ¿no? Que, como dicen en Colombia, qué boleta, ¿no? Qué pena que me vean salir con comida para llevar. O sea, imagínense tener ese tipo de pensamiento de desperdiciar las cosas que se dan con abundancia. Poniéndolo desde el punto de vista espiritual, imagínense venir a la iglesia y decir, ay, los primeros 10 minutos hablaron lo que yo necesitaba escuchar y el resto de la reunión, mientras se ofrece ese banquete, esa palabra de Dios, ya uno está por allá en otras cosas. Como diciendo, ya yo no me quiero llevar eso, voten eso. Triste, porque se están hablando nuevamente 4 voces y hay una voz que está proclamando la verdad de Dios. Y hay otra voz del enemigo diciendo, eso no importa, eso no te sirve. Y está la voz de la conciencia diciendo, deberías poner cuidado. Pero llega la carne y te dice, no, igual ya eso, después lo dirán otra vez. Ahorita no lo necesitas, de pronto más adelante lo vuelven a repetir. ¿Y qué dirá la historia de ti más adelante? ¿El que desperdició la palabra de Dios? ¿O el que la recibió con gozo y la supo administrar y la guardó como su mayor tesoro? O sea, es una enseñanza muy práctica, mi querida familia. No solo para no desperdiciar la comida que nos sobra, sino hablando desde el punto de vista espiritual, de saber administrar las bendiciones que Dios nos da de manera generosa. Pero para volver al punto práctico de nuestra vida espiritual, ese pan de vida que tú recibes como representante de los cielos, necesita cumplir su propósito. Y necesitamos también mantener nuestro enfoque en lo que tenemos que hacer.
O sea, aunque tú y yo podemos ayudar a las personas que pasan por necesidades físicas, nuestro llamado es más importante que solamente sustentar una necesidad material. Tú y yo tenemos un llamado más importante de sustentar la necesidad espiritual con lo que Dios nos da cuando lo buscamos de manera personal, en ese banquete diario. O sea, si tú te llenas del Señor día a día, tienes ahí tu cajita para llevar. Dice, tal vez no me lo va a comer yo, pero esta persona la necesita. Él necesita esta promesa, ella necesita esta palabra de Dios que Él me mostró esta mañana en mi tiempo devocional. Cuando vengo a la iglesia el domingo y me sacio con su palabra y salgo satisfecho y me llevo mi cajita para llevar y dice, wow, Señor, tantas verdades que ahora no entiendo, pero en algún momento las podré deleitar. Y tal vez no seas tú el que las use, tal vez no seas tú el que se sacie y llene tu espíritu, sino que lo compartas a otra persona. Porque Dios habló a tus necesidades directamente y aún te pudiste llevar algo extra que puedes compartir a quienes te rodean. Hay una gran multitud allá afuera que necesita conocerte el pan de vida. O sea, amada familia, por favor, no me malinterpreten y lo digo una vez más. Es importante ayudar la necesidad física de las personas, claro que sí. Pero eso no va a ser suficiente y no debería ser nuestra mayor prioridad. Nuestra mayor prioridad es compartirles de Jesús. Esa es la prioridad. Nuestra mayor prioridad es compartir del pan que verdaderamente está ahí para saciar el corazón. Cristo Jesús. Porque recibir ayuda material no es suficiente para creer en Jesús. Tú puedes encontrarte una persona en la calle, entregarle un carro nuevo, mira, aquí están las llaves de una casa también, a propósito, ahí le dejé el pantry lleno de comida y tiene suficiente para 10 años y te van a decir gracias, pero eso no va a ser suficiente para que ellos crean en Jesús. Es necesario que ellos entiendan por qué Jesús vino a este mundo y no fue solamente para darnos comida y decir barriga llena, corazón contento. Jesús no vino al mundo solamente para saciar la carne. O sea, dar cosas a los demás no habla de lo que Jesús hizo en la cruz. Yo puedo hacer todas estas grandes y preciosas cosas por las personas y dicen, mire qué persona tan generosa y lo que sea, pero eso no va a hablar de lo que Jesús hizo en la cruz. Dar cosas a los demás no los va a llevar a poner su fe en Cristo. Por eso es necesario que tú y yo compartamos el mensaje del Evangelio, de que Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados, de que el Hijo de Dios vino muriendo en rescate por muchos. O sea, no existe obra de caridad que tenga el efecto que el Evangelio tiene en una persona para que ponga su fe en Cristo Jesús. No estoy diciendo que las obras de caridad sean malas, estoy diciendo que son buenas, pero no son suficientes para la salvación. No son suficientes para que una persona se entregue completamente a Cristo Jesús. ¿Y por qué lo puedo decir con tanta seguridad? Aquí me lo dice la palabra del Señor. Una multitud de 5,000 personas. Y ellos buscaban a Jesús, ¿por qué? Por la comida y no por la salvación. Mi querida familia, si tú y yo vamos a hacer obras de caridad que sean para poder armar un puente y un puente inmediato de compartir el Evangelio. Y por eso me gustaría cerrar con unas palabras que Jesús dice a esta multitud después de alimentarlos. Del versículo 25 en adelante. Juan capítulo 6 del versículo 25 en adelante. Mira lo que Jesús le dice a esta multitud después de alimentarlos. Obviamente se compadeció de ellos, dijo, yo sé que necesitas esto, te lo voy a dar, pero no has entendido que tú me necesitas a mí. Y él les dice, francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. Y la gente les preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? O sea, no han entendido. Y Jesús les respondió, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Entonces le preguntaron, ¿qué milagro harás para que te creamos? ¿No los sané? ¿No les multipliqué todos estos panes y estos peces? ¿Qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto según la Biblia. El maná es el pan del cielo. Y Jesús les contestó, versículo 32,
Les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Y entonces la gente le dijo, Señor, danos de ese pan. O sea, ya les estaba dando a entender, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Ustedes comieron, o sus antepasados comieron maná, pan divino que descendió del cielo. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Como les dije, ustedes todavía no creen en mí a pesar de que han podido verme. Y qué triste, mi querida familia, es ver a un grupo de personas que escuchan de Jesús, que cristianos van y le hacen todas estas obras de caridad, y qué bonitos y qué tiernos son los cristianos, pero aún así no han creído en Jesús. Aún después de ver cómo vive un cristiano, aún después de ver y escuchar lo que Jesús ha hecho por ellos, no creen. Sigue más adelante, del versículo 35 como hasta el 47, cómo esta gente empezó a alborotarse. Empezaron a murmurar del que les había acabado de dar todo ese sustento. Pero Jesús se mantiene, ¿verdad?, firme en esta verdad y les dice, versículo 47, les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. O sea, él dijo, ya yo no tengo que darles más pan a ustedes, ya no tengo que sanarnos más, ya les dije, solamente tienen que creer en mí. Les aseguro, dice él, que el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo puedo dar vida, pues soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, pero todos murieron. El que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. En otras palabras, él les dijo, yo les di un pancito ahí y ahorita van a tener hambre. Sus antepasados comieron maná en el desierto por 40 años y les daba hambre todos los días y terminaron muriendo para completar. Pero el que toma del pan de vida, el que cree en Jesús, va a estar saciado, no del estómago, sino de ¿qué? Del espíritu. Su corazón va a vivir, va a tener una vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Él murió para darnos esa vida. Y lo único que tú tienes que hacer es creer en Él. ¿Qué hice yo para que Él muriera por mí? O sea, es increíble, mi querida familia, después de leer esto, cómo el reino de Dios sigue experimentando oposición y rechazo. Por eso no podemos desconectar la Biblia de su contexto. Claro que sí, hermoso escuchar. Uy, mire, el Señor multiplicó esto y así mismo Él puede multiplicar muchas cosas en mi vida. Pero si leo todo el contexto, me ayuda a entender, wow, Señor, esas personas aún después de que les diste todo, te rechazaban. Y es increíble ver lo mismo en el día de hoy, cómo el reino de Dios sigue experimentando oposición y rechazo. Todo está bien cuando el cristiano va y quiere ser generoso, ayuda a las personas con cosas materiales, ¿sí o no? Todos, claro, traigan los mercaditos, traigan todas estas cosas, ayuden al pobre. Pero cuando vas a presentarles el evangelio, ¿qué pasa? Hasta aquí, no, solamente tráiganos esos, pero nosotros no nos hable de Jesús, a mí no me va a meter en esa religión, empiezan a decir otros. Es triste ver que el reino de Dios sigue experimentando rechazo y oposición. Y esta palabra de Dios nos da ese claro ejemplo. Pero eso no significa que tú y yo tenemos que detenernos. Eso nos cansa. Eso nos va a revolver emocionalmente hablando. Pero Jesús nos dio el ejemplo de que no lo rechaces. No te están rechazando a ti, están rechazando a Cristo. Tú sigue con entrega, sigue con fe y sigue en servicio. Aún así, mi amada familia, tú y yo estamos llamados a seguir perseverando en ese llamado. A pesar del dolor, a pesar de las pérdidas, a pesar de la frustración, a pesar de la falta de tiempo, Jesús te ha llamado a ti y a mí a servirle con entrega y fe, compadeciéndonos de los demás que están perdidos, como ovejas sin pastor. Sí, la barriga llena, pero el corazón no está contento. Barriga llena y un espíritu completamente vacío. Una barriga llena, pero una razón completamente hueca. Sí, barriga llena, pero una conciencia insensible. Y qué triste es vivir en este mundo. Porque nos decidimos y nos ponemos solamente a dar lo material
en lugar de dar lo que verdaderamente puede traer una solución, el verdadero sustento que en algún momento llegó a nuestras vidas y abunda tanto que podemos compartirlo a los demás. Cristo Jesús. No te canses, hijito de Dios, de compartirlo. No te detengas de buscarlos, porque Él es el único que los puede saciar y dar abundantemente a todos los que le buscan. En los momentos de escasez, corre a Él. Así sea en el desierto, cuando haya cansancio, desespero y muchas otras cosas. Si este es el desierto donde tal vez el Señor y los discípulos vinieron a descansar, ve y búscalo, y tengo que ir hasta allá porque sé que ahí van a dar lo que mi alma necesita. Tienes que poner tus ojos en Cristo Jesús. Las cosas materiales van y vienen. Nos dice la Biblia que el oro deja de brillar, va a ser consumido por el fuego. Todo lo demás lo va a consumir la polilla, se va a volver polvo. Y la pregunta es, ¿de qué me vale ganar el mundo? ¿De qué me vale ganar todas estas cosas materiales y físicas si mi alma se pierde? Pero si tú conoces a Cristo, ya tu alma no se va a perder. Pero ¿de qué me vale tener todo aquí en el mundo y vivir sin propósito aquí en la tierra? Es una pregunta más profunda para que lleve años en la fe. Y este pasaje nos ayuda a reflexionar en estas realidades. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este tiempito al Señor. Y donde tú estás, yo te invito a que puedas abrir tu corazón al Señor y decirle: cuán agradecido estás en esta mañana. De poder venir a este lugar en el cual tu ser es saciado. Que le puedas decir al Señor, si es necesario, pedirle perdón por algunos momentos haberle buscado con las intenciones incorrectas. Y le puedes decir: sí, Señor, he orado, he leído la Biblia, incluso he ido a la iglesia como para tratar de lograr una respuesta de ti. En medio de mi cansancio y mi desespero, en medio de mis afanes, Señor, he permitido que la razón y mis decisiones se fueran al lugar equivocado. Perdóname, Señor, por vivir como estos discípulos que en algún momento, Señor, se dejaron llevar por sus emociones. Perdóname, Señor, si en algún momento he dejado de compadecerme, Señor, por el perdido. Su alma, Señor, agonizante, anhelando escuchar la respuesta para la salvación. Y solamente le ofrecí un almuerzo, solamente le ofrecí un ride, solamente le di dinero. Pero hoy, Señor, recuerdo que nada de eso ha perdurado, porque el dinero ya se le acabó, porque la comida ya pasó. Y tu palabra, Señor, que lo hubiera podido haber compartido en aquel momento, estaría haciendo efecto en estos momentos. Dios Todopoderoso, perdónanos, Padre. Hoy queremos acercarnos a ti, hermoso Jesús, pues reconocemos que cuando nos distanciamos, nuestras emociones tienden a tomar ese lugar, en lugar de escuchar tu voz, esa voz que nos anima, que nos guía, que nos fortalece y que nos enseña. Quiero estar cara a cara, Señor, contigo. Quiero disfrutar de tu presencia enteramente. Hoy te quiero pedir perdón, Señor, si tal vez he decidido venir a estos tiempos a buscar una respuesta pasajera, Señor. Yo sé que tú la responderás, pues tus oídos están atentos a mi clamor, porque para ti son cosas como que no son tan importantes. Para ti son una añadidura más, aunque para mí puedan ser importantes. Y me muestra lo grande y perfecto que eres tú, Señor, lo poderoso que eres tú. Hoy por eso, Señor, te quiero pedir perdón. Y quiero pedirte que me ayudes y me motives, que me fortalezcas a ser ese siervo o esa sierva que tú quieres, Señor, que yo sea.
Que sigas poniendo en mi corazón ese propósito, que mi conciencia siga hablando, Señor, durante la semana y me recuerde una y otra vez esta palabra que he escuchado en el día de hoy. Que tu palabra de vida, Señor, ahogue las mentiras del enemigo. Que tu palabra de vida, Señor, guíe mis pasos. Y cuando mis días aquí en la tierra se acaben y finalmente pueda descansar de mis horas en tu presencia, la historia diga: así como tú me has de recibir en tu presencia, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo fiel, has sido fiel en lo poco. Gracias te doy, hermoso Jesús, por confiar en mí. Ahí donde tú estás, dile gracias, Señor, por confiar mi familia en mis manos, por confiar a mis hijitos en mis manos.